Hola a todos, os habla el maestro Fide, Óscar de Prado para pokedajedrez.com. Traemos hoy aquí un nuevo vídeo, en este caso estamos con la octava partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que se disputa en la India, en Chennai, entre el actual campeón Viswanathan Anand y el aspirante, el noruego Magnus Carlsen, que es el número uno del mundo en las listas ELO desde hace ya unos cuantos añitos, desde el 2010. Bueno, como sabéis, el match en las 7 primeras partidas está claramente favorable a Carlsen, que va ganando por, digamos, 2 puntos de ventaja. Iba ganando por 4,5, 2,5. Y después de las victorias en la partida número 5 y 6, vimos ayer unas tablas muy sosas de Anand con blancas. Y bueno, pensaríamos que hoy con negras intentaría complicar algo la lucha, pero de nuevo hemos tenido una partida relativamente muy sosa, casi como día de principiantes. Se han limitado Carlsen a cambiar las piezas, Anand no ha jugado líneas nada arriesgadas y hemos tenido unas tablas en apenas una hora y poco de juego, con 32 jugadas, un final de peones simétrico totalmente, ¿no? Yo creo que personalmente Anand está ya no está recuperado todavía psicológicamente de los fallos de las partidas y no sé, está entregando un poco el match, o quizás lo que está pensando es, bueno, voy a tener una derrota digna, perder por 2, que no me gane más partidas, que me quede una paliza, ¿no? Y quedar ahí un poco en la historia como, bueno, 2, a ver si aprieto en las últimas un poquito, intentar meter un poco de miedo, pero bueno, realmente este es el Anand que ha brillado durante los últimos 20 años, un jugador brillante, con una larga historia, y para mí la está estropeando un poco pues su brillante pasado, ¿no? con esta actitud, digamos, que está teniendo un poquito en este mundial, porque oye, hoy le dio además oportunidades, porque veremos cómo fue la partida. Empezó con E4, esto fue una relativa sorpresa, ¿no? Carlsen en principio va 2 puntos arriba, estaba jugando aperturas muy sólidas con blancas y hoy decide jugar un poquito E4, ¿no? Vemos que Carlsen fue bastante astuto en este torneo, porque lo que hizo fue ir variando bastante para evitar preparaciones de su rival. Vimos que empezó el primer día con caballo F3, G3, luego volvió a C4, un día jugó con negras la Caro-Kann, luego ya la española, y hoy con blancas pues de repente E4, ¿no? Para evitar quizás algunas preparaciones pues de Anand. Anand responde con E5. Bueno, esto en teoría pues es una pequeña oportunidad, ¿no? Que deja pasar a Anand para intentar buscar algo más complicado, como podría ser una siciliana, o incluso pues alguna otra apertura, ¿no? Que él pueda jugar, que no sea en principio tan tablífera, ¿no? Tan similar, tan simétrica, por así decirlo. Y quizás, hombre, estoy seguro que contra la siciliana, pues bueno, Anand jugaría, o sea, Carlsen jugaría líneas con alfil B5, es muy probable, ¿no? Pero no dejan de ser líneas más abiertas y con más complicaciones. Tras caballo F3, caballo C6, por supuesto Carlsen plantea la española, y esto fue ya otra sorpresa, no porque haya sido habitual, pero bueno, te enfrentas a la española, intenta jugar líneas agresivas, o sea, alguna línea pues, más complicada de medio juego, pues que hay muchísimas dentro de las españolas clásicas, pero Anand se decidió a jugar por caballo F6, planteando la berlinesa, que está muy bien, pero no es lo mejor para tener que ganar forzadamente con negras, ¿no? Es muy sólida, está lo mejor para igualar la partida posiblemente, pero para intentar ganarla, o por lo menos complicarla, jugar posiciones distintas, esto no parece lo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, creo que el error de Anand está claramente en los planteamientos, en el tipo de posiciones, que esto era muy interesante si tenías un match igualado, bueno, que ese fue su problema, ¿no? Que venía a no perder, en vez de cuando en las primeras partidas realmente él tuvo posibilidades de ganar. Venía a intentar aguantar, a no perder y que se fuera alargando el match, intentar igual que llegar a las rápidas, ¿no? Pero ahora, una vez que has perdido 2-0, tienes que cambiar el chip y el repertorio, ¿no? Como comentaba ayer un poco en mi crónica, por ejemplo, un ejemplo como Kramnik, que es un jugador súper sólido, que con negras dicen que juega, bueno, entre la élite, ¿no? Pues con sus Petrovs, sus españolas, que no le importa mucho hacer tablas, y que es un jugador que aprieta con blancas con mínimas ventajas. Pero Kramnik, cuando ha tenido necesidad de ganar, lo hizo en el Candidatos en la última ronda, jugando unas
Pir, que lo tiene hecho jugando Benonis cuando iba perdiendo con Leco. O sea, es un jugador que si tiene que arriesgar, porque tiene que ganar con negras, juega capaz de jugar una apertura que cree complicaciones, saben a riesgo de que pueda perder. En ese sentido, Anand no se ha sabido adaptar tan bien como si, por ejemplo, ha hecho Kramnik, que es fama de mucho más sólido y mucho más posicional que Anand, ¿no?, durante toda su vida. Esto es un poquito la pequeña decepción de Anand. Bueno, vemos que hizo en Roque. En las dos últimas partidas del match se ha jugado con D3, las de Carlsen Anand, ¿vale? Con las variantes, en principio en Roque. Y tras caballo por E4, ahora Carlsen se decidió por Torre 1, que es otra de las antiberlinesas que está de moda, digamos, para evitar la línea principal, ¿no? En la primera partida, recordar que habían jugado la línea principal en la que se cambian las damas. La primera no, había sido en la cuarta, perdón. Y H3. Bien, entonces, tras Torre E1, caballo D6. Aquí hay una partida ya hace algún tiempo, una partida antigua, en la cual Carlsen había jugado aquí caballo D6, que es una jugada peor, perdón, caballo F6, tras caballo E5 alfil E7, D4 en Roque. Bueno, era una partida de ajedrez activo. Anand había jugado esto. Carlsen Anand había sido en el año 2010, una partida rápida en la que quedó el blanco un poquito mejor. Caballo D6, la jugada correcta, y aquí caballo por E5. Bueno, muchas partidas aquí ya tienen el orden directo de alfil F1, ¿no? Y alfil E7 y ahora caballo por E5. Vamos a ver algunas ideas luego. Bueno, tras caballo por E5, aquí alfil E7, podemos encontrar aquí algunas alternativas para las negras, por ejemplo, tras caballo por E5, torre por E5, alfil E7, alfil D3 en Roque. Esto se jugó en un par de partidas, Simonian contra Nakamura con negras, y también en esta posición, tras dama F3, Andreikin Yakovenko el año pasado en Moscú, donde acabó ganando el blanco. Es una alternativa, caballo por E5 a la partida. Volvemos a la jugada 6. Anand se decidió por alfil E7. Aquí alfil F1, se puede jugar también alfil D3, y aquí ahora Anand decide por caballo por E5. Hay alguna otra jugada interesante, por ejemplo en Roque, una jugada así en este orden. Esto fue una partida, por ejemplo, entre Marcus Racker y Aronian en el año ya 2007, partida que acabó en tablas, y nos vamos a caballo F5, que es una también de las bastantes principales, ¿no? En esta posición, por ejemplo, caballo F5, ahora, por ejemplo, D4, esta partida fue el otro día, muy reciente, ya os lo había comentado, del europeo, donde Paco Vallejo jugó esto contra Najdic y sacrificó aquí y consiguió pues unas tablas por jaque continuo, una partida muy reciente. Un poquito, en vez de D4, caballo F3 en Roque, por ejemplo, Carlsen y Anand habían jugado esto ya en Nanjing en 2010, o sea que bueno, ya tenían ellos experiencia con estas partidas, con esta variante. Ambos jugadores habían jugado ya muchas partidas entre ellos. Esta partida acabó en tablas. Otra idea aquí también es tomar en E5 y ahora en Roque caballo C3. Esto fue una partida interesante de la Copa Sinquefield en San Luis este año entre Nakamura y Carlsen, que vino con esta idea. Aquí Carlsen le gusta jugar caballo E8, tras caballo D5 alfil D6, torre 1 C6, caballo C3 alfil C7, caballo F5 D5. Esto todo fue forzado más o menos y llegamos a esta posición en la cual Nakamura jugó G3, caballo D6. Bueno, esta partida acabó en tablas sin ningún riesgo. Fue Nakamura-Carlsen. Ya os digo, hace justo el último torneo que jugó Carlsen antes de llegar aquí. Un poquito después, en el torneo Unibe, Adams repitió esta línea contra Wesley So en el torneo Unibe en Hogoven, y aquí Adams vino con D3, pero igualmente tras caballo F6, dama F3, dama D7, y al final acabó una posición bastante similar. No fue capaz tampoco de conseguir ninguna ventaja Adams y la partida también terminó en tablas, ¿no? Contra caballo C3, vamos a ver después, en vez de D4 también. Contra caballo C3 también es interesante alfil F6, y tenemos por ejemplo Topalov contra Grischuk en China este año, tras torre E8,
esta partida acabó en tablas. Y también aquí caballo E8, por ejemplo, en vez de torre 8 que cogió Grischuk, en Tromsø, Noruega, este año, entre Kovalia y Gismatulin. También una partida que esta partida acabó ganando el blanco. Son así algunas referencias, como veáis, que hay muchísimas partidas, porque esta línea pues está bastante de moda, ¿no? Entonces, bueno, tras caballo por E5 y torre por E5 en roque, y tenemos esta posición. Aquí Anand jugó D4, en vez de la de que os decía ahora, que era caballo C3, ¿no? Que nos llevaría a las posiciones estas que acabamos de ver ahora mismo, con Carlsen contra Nakamura, Adams, etc. Entonces D4, que es la otra línea principal, tras D4, aquí alfil F6. El propio Carlsen varía con respecto a una partida suya contra Karyakin, donde había escogido caballo E8. Y aquí se había quedado un poquito peor, aunque había conseguido tablas. De repente con esta jugada le habían cazado el alfil y se había quedado un poquito peor en este final. Una ligerilla ventaja blanca, aunque la partida acabó en tablas, también precisamente en Moscú este año 2013. Carlsen había jugado esto con negras, alfil F6, caballo E8, quizás a Anand no le convencía mucho y jugó alfil F6, que ya os digo que también es una muy buena jugada, ¿no? Hay alguna partida con B6, que es un plan, ¿no? Desarrollar el alfil por B7, aprovechando que de momento D7 y el caballo D6 obstruyen el alfil. Este plan, Houdini lo aprueba, hay algunas partidas, ¿no? Aunque no parece igualar tanto como el otro, pero bueno, por ponernos un ejemplo, hay algunas partidas de Yakovenko o Bologan. Esta es una de Arrian Yakovenko en el año 2006, que acabó en tablas, pero bueno, yo creo que aquí las blancas están un pelín mejor, ¿no? Con los dos alfiles apuntando al flanco del rey, la torre bien colocada, parejita de alfiles. A mí me parece que esta posición es ventajilla blanca. Entonces este B6 tengo un poco más de dudas con él. Alfil F6 es la correcta, en principio, torre E1 y ahora torre E8. De nuevo, caballo F5 es muy jugable aquí, con varias ideas, por ejemplo, C3, D5, esto es una partida Kasindanov-Kramnik en Moscú en el 2007, que acabó también en tablas, o contra caballo F5, D5 directa, y si D6, caballo E2 y alfil G5, ¿no? Bueno, esta partida fue Kasindanov contra Lenier Domínguez en Londres 2012. Como vemos, Kasindanov pues, se enfrentó contra estas dos variantes. Tras torre 8, que fue la línea principal, aquí jugó Carlsen con C3, ¿no? Una jugada muy sólida, sin riesgos. Aquí hay un par de líneas de alternativas interesantes. Por ejemplo, tras torre por E8 y caballo por E8, C3, D5. Esto fue una partida Nakamura-Kramnik en Suiza, que acabó en tablas, 43 jugadas, en este año 2013. Esta acabó en tablas. También aquí, en vez de C3, la otra opción que tenemos es alfil F4. Es una idea bastante también interesante. Aquí podemos encontrar algunas partidas, tras torre por E1, dama E1, caballo E8. Por ejemplo, dama E3, esta partida fue So contra Aronian en la Olimpiada de Estambul, que acabó en tablas. Y también con caballo C3, una partida que fue interesante, que acabó ganándole Max Shen a Kramnik en Moscú en el año 2012. Un gambito ahí interesante de peón por cierta iniciativa, una partida, pues bueno, una idea interesante. Carlsen no quiere ningún riesgo, no necesita que lleve 2 puntos y juega con la tranquila C3. Tras torre por E1 y dama por E1, Anand se decidió por hacer caballo E8, una jugada moderna que en realidad no tiene muchas partidas. ¿Por qué me refiero a moderna? Es curioso, aquí hay bastantes alternativas, pero también a mí llama la atención ver cómo la jugada caballo F5, que todavía se emplea, fue jugada ya en el año 1886 por Steinitz y Zukertort en Estados Unidos. Y bueno, está claro que estos jugadores, para de aquella no había ni bases ni módulos, ¿no? Y no debían de ser desde luego tan malos, y llama la atención como 127 años después, pues todavía todas estas jugadas se consideren buenas, ¿no? Hay en pocas líneas, muchas no han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Y se han variado, pues de cómo se jugaba en 1900, y hay algunas que sí que han quedado, pero se prefieren otros cambios. Pero por poneros un ejemplo, esta posición tras alfil F4, bueno, la partida Steinitz-Zucker siguió con D6, caballo D2, y todavía os digo que habría algunos ejemplos aquí, que se siguió jugando, una partida que acabó en tablas, todavía hay varios ejemplos, ¿no? Esta siguió así, la partida terminó en tablas. Pero por ejemplo, con caballo F5, alfil F4, bueno, Kramnik jugó aquí en vez de D6, C6, una partida en el 2011 contra Smits, con ideas bastante
bastante similares, prefiere jugar con D5 y reforzar el centro, ¿no? Quizás es un poquito mejor que el D6 de Zucker, aunque la posición sigue estando igualada, tampoco dan ventaja a las blancas. D5 te deja la casilla D6, con D6 evitas que las blancas se hagan fuerte en D5, o sea, las dos son interesantes. También en esta posición, en vez de caballo F5, hay dama E8 directo, por ejemplo, una partida Macé contra Bracrot, he encontrado algunos ejemplos, veis que la idea al final es muy similar. También dama E7, ya con menos partidas, pero esto lo juega Kirill Georgiev, hay unas partidas de él ha jugado varias veces dama E7. Bueno, vamos con caballo E8, que ya digo, aquí había muy pocas partidas, ya empezamos a cada vez sacar menos de la teoría, tras alfil F4, D5, alfil D3 y G6. Bueno, esta jugada es lógicamente para llevar el caballo por G7, este va a ser nuestra idea, y de paso, que el alfil en la diagonal no tenga tanto poder. Hay otras ideas aquí, por ejemplo, dama E7, caballo D2 tras el cambio de damas y alfil E6, una partida Mamedov-Nielsen en el año 2012, Peter Heine-Nielsen. Luego también alfil E6, Geske contra Levin en el año 2012, también se jugó esta posición. Vale, pero bueno, en principio aquí G6 es una jugada pues bastante interesante, ¿no? Aunque ya os digo, hay otras opciones. Y ahora siguió caballo D2, aquí caballo G7, también ya se podía jugar directamente alfil E6, por ejemplo, ¿no? O también dama E7, pero bueno, se jugó caballo G7. Y aquí Carlsen jugó dama E2. Hay otras dos partidas aquí que siguieron por otro camino. Caballo F3, esta es una partida de Iván Salgado contra Bruzón el año pasado en Quito, en el Panamericano ¿no? Y donde acabó ganando el Iberoamericano, que ganó brillantemente después en la final a Granda. Y esta partida, pues bueno, acabó en tablas en 30 jugadas. Y en vez de caballo F3, también se ha probado aquí caballo F1, entre Dragan Solak y Tigan Petrosian en el año 2012, en Emiratos Árabes, un torneo. Sí, una idea interesante también es H3, pero en principio Magnus hace un plan normal, que es reforzar el dominio en la columna E. Tras dama E2, Anand jugó C6, una alternativa aquí que aún no se ha jugado puede ser caballo E6, ¿no? Y alfil E3 y dama D6. La posición está igualada, las negras no tienen ningún problema, pero bueno, quizás habría aquí un poco más de piezas y se puede intentar algo. La idea de Anand es que no supuso fue cambiar las piezas y no ponerle ningún problema a Carlsen. Vemos torre 1, esta jugada es novedad de Carlsen, que por cierto no es nada nuevo, o sea, no es nada especial, una jugada muy natural. Simplemente aquí había ya un par de partidas de jugadores de nivel, eso sí, que habían probado un par de cosas distintas, que tampoco varía mucho. Caballo B3, con idea de ir a C5, tras B6, torre 1, alfil F5. Bueno, esta partida fue Nepomianchi contra Riaz Sansev, eso sí, una partida luchada, que fue en 80 y pico jugadas, 88 jugadas, ¿no? Vemos esta idea. Aquí el blanco sí que intentó ganar en Hanti-Mansi en 2011. Y en vez de caballo B3, en esta posición, también se ha probado alfil E5. Y una partida Rosentalis contra Bruzón en Montreal este año, en Canadá, en 2013, pues que terminó, como vemos, Bruzón aquí tiene experiencia con esto también, y terminó en tablas relativamente pronto, en 31 jugadas. Simplemente es cuestión de gustos. Torre E1 es una jugada súper natural. Bueno, aquí jugó alfil F5, ofreciendo el cambio de alfiles, desarrollando la pieza que nos falta al negro. Magnus no tiene problema en cambiar, de nuevo caballo F3, una alternativa podría ser caballo B3, como ya lo vimos, intentar crear allí alguna debilidad. Y ahora caballo G7, el caballo cumplió su función, que es cambiar el alfil de casillas negras, y ahora vuelve para colocarse en E6 y cerrar la columna E. Alfil E5, Carlsen es una partida tranquila, con blancas, no va a correr ningún riesgo y se dedica a cambiar piezas. Si tuviera que jugar a ganar, posiblemente pues podría jugar otro tipo de ideas, ¿no? Para las blancas, pero en este caso considera que la posición es equilibrada, que lleva 2 puntos de ventaja y no necesita arriesgar. Tras caballo E6, también era posible alfil por E5, caballo por E5 y dama D6, por supuesto, y aquí alfil F6. Creo que si no fuera 2 puntos por detrás, pues bueno, aquí se podrían jugar jugadas interesantes, ¿no? Como dama D2 o incluso dama E3, etcétera, pero esta jugada es muy tranquila, cambia una pieza más y ahora caballo E5. La apertura, tenemos aquí un balance. Yo aquí, bueno, ya hace un rato, yo ya había pronosticado cuando estaba viendo en ICC, digo, esto en cuanto llega a la 30 va a ser tablas, visto la apertura y los cambios que estaban haciendo los dos jugadores.
Carlsen le viene bien y Anand parece como es un pacto tácito de no agresión, ¿no? De decir, bueno, mira, vamos a quedarnos quietecitos, que acabe pronto y tú no me ganes por mucho y quedó así bastante bien, ¿no? Da un poco la impresión que el match va por este camino. Desde luego está perdiendo bastante interés a nivel de emoción y a nivel de aficionados, en el sentido de que se ve que es que ni lo está intentando, ¿no? Con aperturas un poco más complicadas. Esto, desde luego, la apertura ha sido muy fácil. Carlsen había gastado apenas 10 minutos aquí en la jugada 22, Carlsen Anand un poquito más, sobre unos 40, pero la partida es sin ningún riesgo. Tras torre E8 para ponerse la columna E, vino aquí caballo G4, jugada de simplificación bastante tranquila. Hay otras opciones, dama C2, dama D2, podríamos probar varias cosas, pero no le hace falta. Vemos que caballo G4, se juega dama D8 y aquí, a posición totalmente igualada, ya Carlsen con dama E5 se adentra, es una pequeña ya oferta directa de tablas, ¿no? Dama D2 podría intentar, porque tras caballo G7, claro, se está amenazando jaque, esto es forzado. Ahora aquí hay que hacer dama por E8. Y tras caballo por E8, no asustaros, que no pierde la dama, es una pequeña compensación, torre por E, una pequeña combinación, perdón. Se da jaque y recuperamos nuestra dama. Rey por, y bueno, este final es totalmente simétrico y tablas. Está en la jugada 28, simplemente era cuestión de que hicieran unas pocas más y pasar el control, ¿no? Como veis aquí, repetimos un poquito la idea, dama E5, hombre, se está amenazando el jaque, entonces las negras juegan caballo G7, y es que aquí el blanco no tiene jugadas, la dama no se puede retirar porque perdemos la torre, ¿no? Y al jaque directo nos pueden comer, ¿no? Vemos la línea, por ejemplo, caballo F6, nos comen aquí y quedamos perdidos. No podemos comer la dama por el mate. Entonces no vale caballo F6, caballo H6, podríamos ver esta variante, simplemente rey F8, y ahora volvemos a quedar perdidos por el tema de la clavada. Con lo cual, tras caballo G7, la única es dama por E8, caballo por E8. Podría escoger un final de caballos comiendo con la dama, pero ya vemos que tampoco... No, aquí, perdón, aquí perderíamos por caballo F6, sí, correcto. No, esta es una cagada. No, ni siquiera puedes coger final de caballos, que sería similar al de peones, aunque no se perdiera. O sea, sería siendo tablas igual, en este caso no cae jaque intermedio. Entonces, tras caballo E8, torre por, y este final, como veis, tabla. Estamos en la jugada, F4, F5, cerrando todo. Ahora hizo B5, B4, como veis ya queda el flanco de dama completamente cerrado, simplemente H4, H5, y aquí hicieron las tablas porque, bueno, ya veis que bloquearon todo. Esto me recuerda a partidas de los niños pequeños cuando hacen todo, escolares que se limitan no a cambiar las piezas sino a jugar similar, y aquí eso es muy fácil el juego, ¿no? Y bueno, firmaron las tablas de esta partida, ya os digo, un poco decepcionante. Y nada, nos quedan 4 partidas, mañana es día de descanso. Hay que ver si Anand retoma fuerzas y lo intenta, pero le quedan 2 blancas y 2 negras, ¿no? Creo que la última oportunidad que le queda ya es el próximo día con blancas. Si consiguiera ganar aún con 3 partidas podría haber algo de emoción, pero bueno, tengo dudas si lo va realmente a intentar con variantes agresivas o no. Hombre, debería, ¿no? Por todo lo que ha sido, lo que es, y que es lo mismo perder por 2 que por 3 a estas alturas. Lo que tiene que intentar es ganar y por lo menos arriesgar, luchar las partidas y complicar. Así que esperemos que en la próxima partida, que es el jueves, tengamos un Anand renovado y que intente apretar con líneas complicadas a Magnus Carlsen. Se despide aquí el maestro Fide, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com.